Ok, hermanos, nuevamente volví acá a directo. Les pido disculpas, cada 15 minutos me saca del aire, entonces vamos a seguir con este tema de la iglesia. Hechos 2:37 y 38 habla de que en ese momento que se compungieron de corazón, allí se muestra el punto de unas personas que están escuchando el evangelio, de unas personas que están escuchando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y les dicen a Pedro que hay una asamblea, hay un grupo de personas que están siendo llamadas fuera de ese pecado que ellos están allí practicando. El punto es que ellos se compungieron, y dice, cuando se compungieron dijeron a Pedro, ¿qué hacer o qué haremos? Entonces ya el apóstol Pedro les dice, arrepentidos es salir de estar practicando lo malo, y ya cuando se arrepienten y se bautizan, ustedes salen allí. Por eso la palabra en griego de iglesia es eclesía, que significa los llamados fuera. Ahí está el punto. Dice que cuando es bautizada aquellas personas, casi 3,000 personas, dice que reciben el don del Espíritu Santo y son perdonadas de pecados. Así que aquel día se añadieron como casi 3,000 personas, en Hechos 2:41. En aquel día comenzó la iglesia, la asamblea de todos los salvos en el mundo. Fue compuesta de todos aquellos que fueron salvados por Jesucristo, o sea, los que se habían arrepentido y sido bautizados para el perdón de los pecados. Y crecía cada día. El punto es que allí se nos está mostrando un fundamento muy grande, que es en la enseñanza de Cristo, que es en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que un hombre o una mujer puede ser perdonada y puede ser ingresada, porque el versículo 47 es muy interesante cuando dice, alabando, dice allí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A la iglesia de quién? La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Dice ahí, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo se habían de ser salvos? Cuando nos dice la palabra de que hay que arrepentirse, y allá se nos habla de que ellos hicieron allí, preguntaron qué hacer. Ellos se arrepintieron y fueron bautizados y reciben el don del Espíritu Santo. Allí comienza la iglesia, o sea, no es por una enseñanza diferente, no es por una enseñanza que una persona trae diferente a la que Cristo ha dicho. Hace más de 2,000 años, más de 2,500 años atrás, la iglesia se edificó en el año 33, allá en la fiesta de Pentecostés, aproximadamente a las 9 de la mañana, con 3,000 personas allí, casi 3,000 personas, de las cuales aceptaron a Cristo, se arrepintieron, confesaron a Jesucristo y fueron bautizados para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Allí comienza la iglesia. Hace más de 2,500 años atrás, esto fue el fundamento y esta fue la enseñanza. Después de esos años hasta este presente, un hombre o una mujer que no cumpla estos puntos o estos requisitos no puede ser salvo, no puede ingresar a la iglesia. Lo que las personas prometen muchas veces es decirles, levanten la mano para ser salvos, cuando los hombres le dicen, es que van a ser, necesitan estudiar mucho tiempo, alrededor de 1 o 2 años, para mirar a ver si pueden tener esos requisitos para ser bautizados, que tienen que esperar un momento de que hayan muchas personas para ser bautizados, de que tienen que hacer una oración de fe para que ellos puedan ser salvos, de que solamente diciendo que creen en el Señor para ser salvos. Estas son enseñanzas que Jesucristo no dijo. Estas son enseñanzas que no se muestran acá cuando comienza la iglesia. No, la enseñanza no está de la oración de fe, cuando en versículos 37 y 38 en adelante habla acerca del bautismo. Acá no está la enseñanza de que alce una mano y es salvo. Acá no está la enseñanza de que si cree en Cristo es salvo. Acá no está la enseñanza de que tantas que dicen las personas de que en cualquier iglesia usted puede ser salvo. Acá no está esta enseñanza. Aunque si no está la enseñanza acá, y estamos hablando de este fundamento cuando comienza la iglesia, y estamos hablando de que esa iglesia es de Cristo, entonces ahí es donde conocemos ese punto. Muchas personas dicen, bueno, tanto tiempo atrás que ha comenzado eso, usted ha dicho que en el año 33, pero ya han pasado más de 2,000 años, y por ejemplo se ha distorsionado eso. Por ejemplo, muchas personas han dicho que la iglesia ha comenzado en los Estados Unidos con Campbell,
Y eso es una mentira, porque eso no comenzó con Campbell allí, sino que eso comenzó con Cristo en el año 33, con las enseñanzas de Cristo, con la voluntad de Cristo, con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, con la doctrina de Cristo, con el plan de salvación que ofrece Cristo, que es que la persona se arrepienta, que la persona confiese a Cristo, que la persona sea bautizada y que la persona allí entonces sea añadida al cuerpo de Cristo, sea añadida a la iglesia y sea fiel hasta la muerte, que es lo que nos dice la palabra de Dios en el plan de salvación. Pero no fue comenzada por Campbell, o no fue comenzada por Martín Lutero, o no llegó de la división del protestantismo con Martín Lutero, o no comenzó en Roma, como mucha gente dice, es que comenzó en Roma, allí con la iglesia católica. No, Jesucristo murió en Jerusalén, Jesucristo fue crucificado allí, Jesucristo estuvo aproximadamente 3 días muerto y resucitó al tercer día, en las horas de la mañana, amaneciendo el domingo, allí, primer día de la semana. Allí se nos muestra este cumplimiento de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que entendamos eso. No se ha distorsionado la iglesia desde ese tiempo hasta ahora. Se siguen las mismas enseñanzas de Cristo. Si en la iglesia donde usted está, donde yo estoy, se siguen unas enseñanzas diferentes, una doctrina diferente, se habla al menos cosas diferentes a lo que Cristo nos ha dicho acá con el plan de salvación, que le dice Jesucristo a los discípulos: vayan a todas las naciones, prediquen a las personas, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos aún no bautizan en ese nombre, solamente dicen hay que bautizarlos en Cristo. Hablan de unidad, los llamados cristosolos. Hay otros que dicen no es importante ni Cristo ni el Espíritu Santo, solamente Jehová. O no es tan importante el Nuevo Testamento ni no el Antiguo Testamento. No es tan importante reunirse el primer día de la semana, sino que es el séptimo día, sino que es el día de reposo, el día sábado, el día sabbat. Y muchos hablan diferentes cosas, pero acá lo que nos muestra el comienzo de la iglesia nos muestra qué es lo que hicieron estos hombres o qué fue lo que hizo allí los hermanos y hermanas añadidos en ese primer día de la semana, aproximadamente a las 9 de la mañana allí, cuando se predica el Evangelio. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos de grupos de personas salvadas, o sea, de miembros de la Iglesia Universal, que se reunían en varias ciudades para trabajar y adorar a Dios juntos. Estos grupos eran iglesias, o sea, congregaciones locales, y aunque eran unidas en Cristo, eran independientes de cualquier organización o federación. Cristo les dirigía por medio de sus apóstoles inspirados, enseñándoles cómo debían adorar y trabajar. Es importante que ellos eran dirigidos en ese tiempo, era porque no tenían la revelación completa, no tenían, digámosle, todos los libros que usted y yo sí tenemos hoy. Pero entonces hoy no pueden, digámosle, personas llamados apóstoles o profetas o pastores, de que Dios le dio un sueño, de que Dios le reveló en una visión cosas que tenían que hacer, como una vez que escuchaba de un estudio de un hermano que él decía de que una persona le dijo, estaba predicando un grupo setario y le dijo a esta persona, el hermano había escuchado de que decía el predicador: el Señor anoche me reveló de que ustedes me iban a dar $100, cada uno me iba a dar $100. Y después una persona sentada allá en la parte final o en la parte más atrás se levantó y dijo: el Señor también me reveló de que no te diera esos $100. Entonces el punto es de que cuando se hablan de estas personas en este tiempo, después de que tenemos la revelación completa, después de que tenemos todo
el Nuevo Testamento para edificación y para salvación, ya eso es salirse del molde, ya eso son personas que están engañando, y por eso el punto es de nosotros identificar la iglesia con la Biblia. Por eso es muy importante cuando estudiamos la iglesia de la Biblia y no la iglesia del mundo, sino la iglesia de la Biblia que está en el mundo, que es la iglesia que Cristo edificó. Entonces, evitando la división por seguir a Cristo. Acá también nos dice la palabra de Dios: si obedecemos las mismas instrucciones que Pedro dio en el día de Pentecostés, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, nosotros seremos salvos de igual forma que los del primer siglo. No se pierde allí ese molde, no se distorsiona. Al ser salvados, el Señor nos añade a su iglesia, como les añadió a ellos. Así como ellos no se juntaron con ninguna organización religiosa, tampoco nosotros lo debemos de hacer. Ahí está el punto que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el punto es allí que se nos está hablando. Nosotros, ya que en Cristo somos unidos con todos los demás que están en Él. Como miembros de la Asamblea del Señor tenemos que estudiar con cuidado el plan de Jesús para su cuerpo espiritual en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos y los libros siguientes. Las iglesias locales que seguían la enseñanza de los apóstoles eran exactamente lo que Dios quería que fueran. Si imitamos a aquellos individuos consagrados y las iglesias fieles del primer siglo, podemos así agradar a Dios. Si los apóstoles o si los discípulos de Jesucristo no estuviesen en Jerusalén cuando Él les dijo que estuviesen allí para recibir poder y que la iglesia vendría con poder, entonces allí no podrían ellos como comenzar con la iglesia. El evangelio no hubiera sido predicado por ellos, porque hubieran desobedecido esa ordenanza de Cristo, porque ellos necesitaban predicar el evangelio a través de poder, y el Espíritu Santo les iba a dar este poder, o les dio este poder para que ellos predicasen. Y ahora, a través del Espíritu Santo, ellos recibieron esos dones o esas lenguas allí para que ellos pudieran hablar a estas personas predicándoles el evangelio. En ese tiempo, aproximadamente 16 naciones que estuvieron allí escuchando la predicación de Pedro, y solamente Pedro predicó lo que él había visto de Jesucristo, pero también lo que el Espíritu Santo le dio a que predicase. Por eso él dice de que no están borrachos, de que no están con mosto, porque eran las 9 de la mañana aproximadamente, y pues ellos están predicando el evangelio, están allí enseñando lo que Jesucristo dijo que enseñase. Vamos a estar entonces mirando un poco más. Nuevamente acá se me va a cancelar la transmisión porque ya van a pasar otra vez 15 minutos. Pido disculpas por eso y perdón. Al imitar a Cristo y al seguir su plan para la iglesia del Nuevo Testamento no es tan difícil como algunos piensan. Quizás les sea posible encontrarse con un grupo de cristianos que sigue el plan dado en el Nuevo Testamento en su propia comunidad. Si no es posible encontrarse con tal grupo, usted puede hablar con sus amigos y familiares acerca de Cristo y su plan sencillo, y con un grupo solamente de 2 o 3 creyentes bautizados que tienen el mismo propósito. Pueden reunirse para adorar a Dios en una forma aceptable. No es necesario tener un gran edificio, ya que muchas iglesias en el primer siglo se reunían en casas. A veces esto puede ser un obstáculo. A veces, hermanos, no van a reunirse porque, bueno, no hay un local, o porque el local es muy feo, no es tan bonito, porque hay locales más grandes, más bonitos. Y a veces este siervo ha trabajado en una obra primeramente acá en el barrio donde vive, en una localidad pequeña, una congregación no muy grande, una congregación pequeña. Allí muchas personas, bueno, nos reuníamos los hermanos aproximadamente entre 10 y 12 personas, pero se hizo campaña, se predicó el evangelio, se invitó a muchas personas allá. Algunas veces iba personas, pero después cuando no volvían uno escuchaba de que era porque el lugar era muy pequeño, de que el lugar no era tan bonito, porque no era un local muy grande, muy bonito, era un local pequeño, porque era en una casa, que no era en un lugar aparte como un edificio, una casa aparte solamente para esto, sino que era una casa compartida con unos hermanos. Y pues allí se predicó por mucho tiempo,
Y pues allí, aun cuando hay hermanos allí reuniéndose aún, hay 8 personas allí, ya este siervo está